La noche había caído abruptamente cuando mi coche comenzó a dar problemas en medio de la autopista desierta. Una inspección superficial no reveló ningún problema obvio, así que decidí buscar ayuda en un lugar cercano. A lo lejos, la tenue luz de neón parpadeante de un motel parecía ser mi única opción. Me estacioné frente a la recepción del hotel, la única luz en aquella autopista vacía. Al abrir la puerta, el sonido de la campanilla hizo eco en el vacío lugar, y un hombre mayor se levantó de una silla al final de la sala. Sus ojos estaban rodeados de profundas arrugas que delataban años de trabajo duro y noches de insomnio. «Buenas noches, joven», dijo con una voz ronca y cansada. «Soy George, el gerente de este lugar. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, mi coche se averió en la carretera y necesito un lugar para pasar la noche mientras arreglo el problema», le respondí. George asintió sin sorprenderse por mi situación. «A menudo tenemos viajeros que se detienen aquí por la misma razón. Aquí no hay mucho, pero al menos es un techo y una cama caliente. La habitación 13 es la única que me queda. ¿Te sirve?» No pude evitar el escalofrío al escuchar el número de la habitación. Sin embargo, no tenía muchas opciones. «Está bien, me quedo con la 13. «Perfecto», dijo George. Sacó una llave de un cajón y la colocó sobre el mostrador. «Es la última habitación al final del corredor. Aquí tienes las llaves». Tomé las llaves y le agradecí, intentando ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Al salir de la recepción, un rayo de luna se coló entre las nubes, iluminando el sendero hasta mi habitación. Mientras caminaba, las puertas de las otras habitaciones crujían al abrirse y cerrarse con el viento, un ruido que se mezclaba con el zumbido constante del letrero del neón. A lo lejos, la puerta número 13 parecía más oscura y solitaria. Abrí la puerta con un crujido y entré a la habitación. Era sencilla y algo anticuada, pero estaba limpia y parecía confortable. El viento sopló nuevamente y la puerta se cerró de un golpe detrás de mí. Agotado me tumbé en la cama y me quedé dormido casi instantáneamente. Pero alrededor de la medianoche, un ruido sordo me despertó. Parecía venir de la puerta trasera del motel. Curioso y medio adormilado, me asomé por la ventana. Vi a George iluminado por la luna, cavando en el suelo con una pala. Al principio, pensé que estaba haciendo alguna tarea de mantenimiento nocturno, hasta que vi un bulto envuelto en una lona cerca de él. Mis ojos se abrieron de par en par al entender lo que estaba viendo. Decidí investigar, así que salí de la habitación y me deslicé silenciosamente por el costado del edificio. «¿George?», susurré, tratando de que mi voz no temblara. ¿Qué estás haciendo a estas horas?» George se sobresaltó soltando la pala. Se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba pálido, pero no parecía sorprendido. «Hijo, deberías estar en tu habitación descansando». No pude evitarlo oír ruidos. «¿Qué es eso que estás enterrando?», pregunté señalando el bulto en lona. El silencio se apoderó del ambiente. George tragó saliva y dijo en voz temblorosa: Te diré la verdad, pero tienes que prometer que no le dirás a nadie, ¿de acuerdo?» George me condujo al interior del motel. Empezó a relatar la maldición del motel. Según él, el motel estaba construido sobre un antiguo cementerio indígena y sufría la ira de los espíritus molestos. Cada año, un huésped desaparecía sin dejar rastro, y su cuerpo era encontrado después sin vida en las inmediaciones. George decía que enterrar los cuerpos de nuevo era su forma de aplacar a los espíritus. «¿Y si no lo hago?», preguntó George a la nada. Sus ojos estaban perdidos en el vacío. «El siguiente podría ser tú, muchacho». El terror me embargó. No sabía si creerle o si estaba frente a un asesino en serie, pero una cosa era segura: debía salir de allí.
Pasé la noche en vela. Decidí que tenía que idear un plan para escapar. No tenía vehículo, pero tenía mi teléfono celular. Intenté llamar a la policía, pero mi celular no tenía señal. Era una combinación nefasta de mi ubicación remota y el edificio de concreto. Recordé que había visto un teléfono público al lado de la recepción. Primero tenía que deshacerme de George. Esperé a que amaneciera, argumentando que necesitaba algo de sueño. George parecía preocupado, pero eventualmente se fue, prometiendo mantenerse alejado de mi habitación. En cuanto escuché la puerta de la recepción cerrarse, salí corriendo de mi habitación y me dirigí al teléfono público. Marqué el número de la policía y les conté todo. Al principio parecían escépticos, pero al mencionar que había visto a George enterrando un cuerpo, cambiaron de tono y prometieron enviar a alguien. Luego, un pensamiento terrorífico cruzó mi mente. ¿Y si George volvía antes de que llegara la policía? Sabía que tenía que esconderme. En el momento en que colgué el teléfono, escuché el sonido familiar del motor del viejo camión de George. Corrí y me escondí detrás del mostrador de recepción, agachándome lo suficiente para que George no pudiera verme cuando entrara. Momentos más tarde, la puerta de la recepción se abrió con un chirrido y George entró, tarareando una melodía lúgubre. No pensé que te levantarías tan temprano, dijo George, evidentemente sorprendido al no verme en mi habitación. Miró a su alrededor llamándome, pero me quedé en silencio, rezando para que no me descubriera. Luego escuché el sonido de las sirenas a lo lejos. La policía estaba llegando. George parecía notar eso también, porque dejó de buscar y se quedó quieto. Cuando la policía llegó, encontraron a George en la recepción y a mí escondidos detrás del mostrador. Se llevaron a George en custodia y prometieron hacer una investigación exhaustiva. Sus ojos aún estaban llenos de terror. Aún agachado detrás del mostrador, salí de mi escondite solo cuando el sonido de las sirenas se desvaneció en la distancia. Uno de los oficiales, un hombre robusto con una mirada amable, se quedó para tranquilizarme. Vamos a enviar a alguien a investigar esa área detrás del motel, la que mencionaste. Y George, bueno, no podrá hacerle daño a nadie por ahora, me aseguró. Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, aún no podía quitarme el miedo. La imagen de Jorge enterrando el bulto, la sombra de su figura iluminada por la luna, todo eso seguía danzando en mi cabeza. Pasaron días y la investigación avanzaba. La policía descubrió restos humanos en el lugar que había indicado. Cada nuevo hallazgo añadía un escalofrío a mi columna, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de George cavando bajo la luz de la luna. Unas semanas después, la verdad salió a la luz. George había estado usando el motel como su coto de caza personal durante años. Los viajeros solitarios, como yo, eran sus víctimas predilectas. Aparentemente, había desarrollado una especie de ritual de enterrar los cuerpos detrás del motel, tal vez en un intento retorcido de cubrir sus huellas. A medida que la noticia se difundía, me quedé helado al pensar en lo cerca que estuve de convertirme en una de sus víctimas. Decidí que nunca más viajaría solo ni me alojaría en lugares apartados. Pero, por más que trate, nunca pude quitarme de la mente las imágenes de esta noche. Queridos oyentes, espero que les haya gustado el relato anterior. Ahora vamos con el siguiente relato, el relato de un huésped que tuvo un espeluznante encuentro con un culto. Había conducido durante casi 10 horas cuando el letargo comenzó a adueñarse de mí. Sabía que necesitaba parar y descansar, así que cuando vi el letrero de un motel en el horizonte, me pareció una señal divina. El nombre del motel, Motel Eldridge, aparecía en luces de neón parpadeantes, y el lugar tenía un aire de encanto antiguo, como si hubiera salido directamente de una película de los años 50.
Al entrar en la recepción, un hombre de aspecto agradable me recibió con una sonrisa amigable. «Buenas noches, soy Hank, el gerente del motel. ¿Necesitas alguna habitación?» «Sí, por favor», respondí ocultando mi fatiga. «Ha sido un viaje largo». Hank me entregó la llave de mi habitación con una sonrisa. «Pareces agotado», dijo. «Tengo un té que preparo aquí. Es perfecto para una buena noche de descanso. ¿Te gustaría probarlo?» Aunque normalmente habría declinado, el agotamiento estaba ganándome. Asentí, y Han desapareció en una habitación trasera, emergiendo unos minutos después con una taza de un té con un aroma francamente embriagador. Después de agradecerle, bebí el té, que tenía un sabor agridulce pero agradable. Casi instantáneamente, sentí como mis párpados se volvían pesados. «Es un poco potente», escuché a Han decir a lo lejos mientras me desvanecía en un sueño profundo. Estaba oscuro y no me encontraba en la habitación del motel. Estaba al aire libre, tumbado sobre una especie de altar de piedra. A mi alrededor, habían personas vestidas con túnicas oscuras que murmuraban en un idioma que no reconocía. «¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?», balbuceé, tratando de levantarme, pero me di cuenta de que estaba atado. Entre la multitud, emergió una figura familiar. Era Hank con su amigable sonrisa, pero ahora portaba una túnica oscura como los demás. «¿Ya despertaste?», dijo. Su tono era calmado, casi reconfortante. «No te preocupes, esto es solo una parte de nuestra tradición aquí en el Motel Eldridge». ¿Tradición? ¿Qué estás diciendo?», logré decir. El pánico comenzaba a subir por mi garganta. Hank parecía disfrutar de mi confusión. «¿Ves ahí? Este motel está en un terreno sagrado, y a cambio de su protección, debemos hacer un sacrificio cada año. Y bueno, este año te ha tocado a ti». La multitud comenzó a entonar una especie de cántico, y Hank levantó un cuchillo ceremonial. En ese momento, entendí lo que estaba pasando, y el terror me invadió por completo. Pero en medio del pánico, me di cuenta de que mi mano izquierda estaba menos atada de lo que pensaba. Con un esfuerzo sobrehumano, logré soltar mi mano y rápidamente desaté las otras ataduras. Han estaba tan absorto en su ritual que no notó lo que estaba sucediendo. A medida que los cánticos aumentaban de volumen, aproveché la oportunidad para escapar. Salté al altar y me precipité hacia el bosque que rodeaba el motel. Podía escuchar a Han gritar, y los pasos de las personas vestidas de túnicas me perseguían. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras corría, esquivando ramas y raíces. Las luces del motel estaban a la vista. Había dejado atrás los cánticos y los gritos, pero no me atrevía a detenerme hasta que estuviera en mi coche. Al final llegué. Me subí al coche, arranqué y aceleré, alejándome del motel Eldridge lo más rápido que pude. No me detuve hasta que llegué a la comisaría de policía más cercana, donde les conté mi historia. Al principio parecían escépticos, pero después de algunas confirmaciones, confirmaron que habían recibido denuncias similares en el pasado. «Vamos a tener que mirar esto de cerca», dijo el sargento Mars, un hombre mayor con un rostro curtido y cansado. «No es la primera vez que escuchamos algo así sobre el motel Eldridge». Mis ojos se agrandaron ante su admisión. «¿Cómo? ¿Por qué sigue abierto entonces?». Marx se encogió de hombros. «Las investigaciones anteriores no arrojaron pruebas suficientes, pero tu historia suena diferente, muchacho. Si todas las denuncias anteriores son ciertas, eres el primero que ha logrado escapar con vida». En los días y semanas siguientes, la policía se volcó sobre el motel Eldridge. Empezaron a encontrar el altar en el bosque, exactamente donde lo había descrito. Luego, en las habitaciones del motel y en la oficina de Han, encontraron varias pertenencias personales de los huéspedes que habían desaparecido en los últimos años. En una especie de sótano debajo del motel, hicieron un descubrimiento aún más espeluznante. Un espacio que parecía estar diseñado para rituales, lleno de símbolos extraños y artefactos espeluznantes.
Todo este tiempo, Hank y los demás empleados del motel estaban en paradero desconocido. Sin embargo, la presión de la policía y los medios de comunicación finalmente los empujó a la luz. Un mes después de mi terrible experiencia, Hank fue encontrado en una pequeña ciudad a varios cientos de kilómetros de distancia. Se le arrestó sin incidentes y bajo interrogatorio confesó todo. Habló sobre el antiguo culto al que él y sus empleados pertenecían y cómo había usado el motel para realizar sus sacrificios. Vamos con el último relato de la noche, donde un huésped nos cuenta el miedo que tuvo que enfrentar en la habitación 11 de un motel de mala muerte. Estaba conduciendo por la carretera desolada durante horas y la fatiga comenzó a pesar sobre mí. Entonces vi un letrero descolorido que anunciaba Motel Dusk Till Dawn. No tenía muchas opciones, así que decidí pasar la noche ahí. El gerente del motel, un hombre conservador con un bastón, me miró con ojos de cristal viejo. Sus arrugas estaban marcadas por décadas de historias y la gestación del motel solitario. «La habitación 11 es la única que queda», dijo en voz baja, casi un susurro. «No ha sido ocupada en un tiempo, así que pido disculpas si el aire es algo viejo». Tomé la llave, una antigua de metal que parecía tan gastada como el propio gerente. No hay problema, estoy demasiado cansado como para notarlo de todos modos», respondí. En el camino a la habitación, el gerente me siguió arrastrando ligeramente los pies. Mientras abría la puerta, me volvió a mirar. «Si necesita algo, por favor, no dude en llamarme», dijo. «Hay una cosa más», agregó como un pensamiento tardío. «No importa los ruidos que escuche, no mire debajo de la cama». Ese comentario me pareció muy raro. ¿A qué se refería con no mirar debajo de la cama? Al entrar en la habitación, una ráfaga de aire frío me recibió, dándome escalofríos. El interior era austero, anticuado y algo lúgubre. Sin prestar demasiada atención a mi entorno, me dejé caer en la cama y me dispuse a descansar, y simplemente ignoré las palabras del gerente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que escuchara un leve arañazo que provenía de debajo de la cama. Traté de ignorarlo al principio, atribuyéndole a mi cansancio y tal vez a la imaginación desbordada, pero el ruido persistió. Decidí verificar. Tomé la linterna de mi teléfono móvil y me arrodillé junto a la cama. Y lo que vi me dejó sin aliento. Bajo la cama, semienterrado en el polvo, estaba un antiguo diario. Decidí abrirlo y leerlo. Cada página estaba repleta de una escritura apretada. Era el diario de un viajero que se había alojado en este mismo hotel hace muchas décadas. Las entradas comenzaron de manera bastante normal, pero gradualmente se volvieron más oscuras y aterradoras. El viajero hablaba de ruidos extraños, de visiones y pesadillas horribles que lo acosaban en la habitación. Habló de una sombra que lo vigilaba, una presencia maligna que sentía cada vez que intentaba dormir. La última entrada del diario era un grito de auxilio desesperado, fechado hace exactamente 50 años. Sentí un nudo en mi estómago. Un frío inmenso me invadió y empecé a escuchar los mismos ruidos que describía el diario. Estaba aterrorizado, pero sabía que tenía que hacer algo. Así que con el viejo diario temblándome en las manos, volví a la recepción. El gerente estaba sentado detrás del mostrador. Al verme, dejó a un lado el papel y me observó. Sus ojos se estrecharon al ver el libro en mis manos. ¿De dónde sacaste eso?», preguntó, su voz más temblorosa que antes. Le entregué el diario y él lo tomó como si fuera algo preciado o peligroso. «Lo encontré debajo de la cama en la habitación 11. ¿Sabe algo de esto?», le dije.
Al escuchar mis palabras, palideció, casi como si hubiera visto un fantasma. Se tomó un momento antes de hablar, como si estuviera juntando sus pensamientos. «Hace 50 años», comenzó. Su voz era tan baja que tuve que inclinarme para oír. «Un hombre se alojó en esa habitación. Era un viajero solitario, como tú. Se registró en la habitación 11 y nunca se volvió a saber de él». Espera, ¿qué? ¿Desapareció? Hice una mueca. El gerente asistió. «Así es, muchacho. Dejó todas sus pertenencias en la habitación. Incluso su coche todavía estaba en el estacionamiento. Pero él simplemente se desvaneció. Después de eso, la habitación 11 fue diferente». ¿Diferente? ¿Cómo?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Los huéspedes se quejaban de ruidos extraños por la noche. Voces susurrantes, pisadas, incluso llantos. Algunos decían tener pesadillas terribles, siempre sobre el hombre que desapareció. Nadie duraba más de una noche en esa habitación». Sintiéndome más inquieto, le pregunté: «Entonces, ¿por qué aún alquilas esa habitación?». Me miró con una tristeza sombría en sus ojos. «Porque espero que algún día alguien pueda encontrar lo que pasó a ese pobre hombre y tal vez, solo tal vez, liberar la habitación de la maldición que la ha atormentado durante tanto tiempo». Me quedé callado sosteniendo el diario en mis manos. Ahora más que nunca sentía el peso de la historia que contenía. Después de las revelaciones del gerente, mi mente giraba con preguntas sin miedo. Decidí que la única forma de deshacerme de ese miedo era enfrentarlo. Así que tomé el diario y regresé a la habitación 11. Dejándome caer en la cama, volví a abrir el diario. No eran solo palabras de terror y confusión lo que llenaban las páginas. También habían entradas que hablaban de la soledad y tristeza del viajero. Su vida en la carretera, lejos de la familia y los amigos, me hizo sentir un profundo pesar por él. Al final, decidí pasar la noche en la habitación, desafiando los temores y las advertencias del gerente. Puede que fuera una decisión temeraria, pero sentía que debía hacerlo, no solo por mi curiosidad, sino también por el honor al viajero perdido. La noche fue larga y llena de ruidos siniestros y susurros silenciosos. Aunque estaba asustado, me mantuve firme, recordando que era solo un viejo edificio con su propio conjunto de ruidos y crujidos. Finalmente, el amanecer llegó. No había desaparecido. No había visto ningún fantasma ni sufrido pesadillas horribles. Estaba agotado pero aliviado. Salí de la habitación dejando atrás el diario. Cuando le conté al gerente sobre mi noche, pareció sorprendido pero aliviado. Aunque no me lo dijo, sospecho que pensó que yo también desaparecería. Al final, decidí que aunque el miedo pueda ser aterrador, a veces hay que enfrentarlo para poder seguir adelante. Después de todo, la mente puede ser el lugar más terrorífico para estar, especialmente cuando te encuentras solo en una habitación de motel en medio de la noche. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.